Queridos ciudadanos de Israel, al igual que ustedes, yo también quedé conmocionado ayer. Vi los videos de horror de nuestros queridos hijos, Ron y Beitar. Llamé a las familias, los abracé en mi nombre y también en el de ustedes. Ves a los muchachos fallecidos en una celda, pero las bestias de Hamás que los rodean tienen brazos gruesos y carnosos. Tienen todo lo que necesitan para comer. Los alimentan como los nazis alimentaban a los judíos. Y cuando veo esto, entiendo exactamente lo que Hamás quiere. No quiere un acuerdo. Quiere quebrantarnos mediante estos videos de horror, mediante la propaganda repugnante que difunde por el mundo. Pero no nos quebrantarán. Yo me lleno de una determinación aún más fuerte: liberar a nuestros hijos secuestrados, eliminar a Hamás y asegurar que Gaza nunca más sea una amenaza para el Estado de Israel. Soy el coronel Abdallah Kalavi, jefe de la Administración Civil de Enlace con Gaza. Actualmente estamos en el lado palestino del cruce de Jerusalén. En este mismo momento, como pueden ver detrás de mí, hay más de 800 camiones con ayuda militar que han ingresado a Gaza y están esperando ser recolectados y distribuidos por las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para todos los residentes de Gaza. Hemos trabajado para aumentar el número de camiones, ampliando el horario de funcionamiento de los cruces, coordinando nuevas rutas para la recolección de ayuda y abierto cruces adicionales. Aún así, la ayuda sigue esperando ser recolectada por las organizaciones internacionales. Quiero enfatizar que Israel no limita la cantidad de camiones que ingresan a la Franja de Gaza. Es el problema de la recolección lo que impide la entrega continua de la ayuda humanitaria dentro de Gaza. Este es el hecho claro que pueden ver detrás de mí. Hamás está llevando a cabo una campaña de propaganda deliberada y falsa que presenta una imagen distorsionada de la situación humanitaria, no por preocupación hacia los rehenes de Gaza, sino como una táctica de presión en el marco de las negociaciones. Nosotros operamos todos los días para que la ayuda entre. Hamás opera todos los días para crear una percepción de crisis. La comunidad internacional necesita conocer la verdad. Estamos trabajando en estrecha coordinación con las Naciones Unidas y las organizaciones de ayuda, alentándolas a que continúen llegando, recolectando la ayuda y llevándola a la Franja de Gaza. La CFDI, a través de COGAT y CLA, Gaza, continúan haciendo todo lo posible para facilitar el proceso, mejorar las condiciones en el terreno y ayudar a encontrar soluciones que permitan una recolección rápida, ordenada y segura de ayuda, en beneficio de la población civil en Gaza, no de Hamás. Gracias. Amigos, vamos a hablar sin rodeos. Netanyahu lo dijo claro. Hamás no quiere un acuerdo, no quiere liberar a los rehenes. Lo que quiere es quebrantar el corazón del pueblo de Israel y manipular al mundo con videos de horror. En esas imágenes, y que no podemos poner aquí, vemos a jóvenes israelíes famélicos encerrados en una celda y a su alrededor los terroristas de Hamás con cuerpos fuertes y bien alimentados. ¿Por qué? Porque ellos comen, ellos viven, ellos se alimentan mientras tratan a sus cautivos como los nazis trataron a los judíos. Esto no es un error, esto es una tragedia, una táctica de guerra psicológica para sembrar desesperanza. Pero Netanyahu lo dijo claro: no nos quebrantarán. Israel seguirá luchando hasta liberar a sus hijos secuestrados, hasta eliminar a Hamás y hasta garantizar que Gaza nunca más sea una amenaza para el Estado de Israel. Y mientras todo esto sucede, el coronel Abdallah Kalavi expuso otra verdad que los medios callan. Israel no bloquea la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Los datos están ahí. Más de 800 camiones de ayuda han entrado, están listos para ser distribuidos. Israel ha ampliado horarios, abierto cruces adicionales y coordinado con la ONU y organizaciones humanitarias. ¿Y dónde está el problema? En la recolección. En el hecho de que esas organizaciones no están sacando la ayuda de los cruces al ritmo que deberían.
Y mientras tanto, Hamás lanza una campaña de propaganda para culpar a Israel de una supuesta crisis humanitaria cuando la verdad es que ellos mismos la provocan. Hamás opera todos los días para fabricar la imagen de una catástrofe, no por amor al pueblo palestino, sino para presionar en las negociaciones. El coronel lo dijo sin titubeos: la comunidad internacional necesita conocer la verdad. Pero aquí es donde entra la pregunta incómoda, la que muchos evitan. Si tantas naciones dicen apoyar la causa palestina, si levantan la voz para exigir un Estado palestino, si presionan a Israel en la ONU, ¿por qué no exigen con la misma fuerza que jamás libere a los rehenes que siguen torturando? ¿Por qué no vemos marchas internacionales pidiendo la liberación inmediata de esos hombres, mujeres y niños? ¿Por qué no hay resoluciones urgentes contra Hamás en el Consejo de Seguridad? Bueno, la respuesta es tan dura como real, porque para muchos los rehenes son invisibles, porque para admitir quién los secuestró, cómo los tratan y qué persigue ese grupo, implicaría reconocer que Hamás es el verdadero obstáculo para la paz. Y eso no conviene a ciertas agendas políticas. Hoy, tanto Netanyahu como el coronel han dejado las cartas sobre la mesa. Israel quiere liberar a sus secuestrados. Israel está permitiendo la entrada de ayuda a Gaza. Hamás quiere usar a los rehenes y la ayuda humanitaria como armas de propaganda. El mundo tiene que decidir de qué lado está. No se trata de izquierdas o derechas, no se trata de religiones, se trata de humanidad. Porque si tu indignación se enciende solo cuando te dicen que Israel es el malo, pero guardas silencio ante los rehenes y ante los crímenes de Hamás, entonces no estás defendiendo la justicia, estás defendiendo una mentira. Bueno, familia, hasta aquí con este informe. Nos vemos en un instante. Caminando en el desierto, aprendí a confiar en ti. Cruzando el mar, vi tu mano de poder. Y en la montaña vi tu gloria resplandecer. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir, mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, donde quiera que tú vayas, soy el gran yo soy, creerás, soy el gran yo soy. Cuando me he sentido solo, tú me hablas siempre a mí. Tu aliento me motiva a seguir, y en tu palabra yo me fortaleceré. Y escuché tu voz decir, escuché tu voz decir, mira que te mando, que seas esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré